Hoy vamos a hablar acerca de el perdón y el tema es ¿por qué debemos perdonar? Si usted entra a Google, por ejemplo, y escribe ahí beneficios del perdón o por qué tenemos que perdonar, le van a salir un montón de cosas. Le van a decir que es bueno para el alma, que es bueno para tener paz mental, que es bueno porque eso le da a uno salud emocional, que es bueno físicamente, y los médicos saben eso. Los beneficios terapéuticos del perdón son innegables, claro que sí. Ahora, probablemente se ha encontrado usted con una frase, o si lo ha hecho, o si no, hágalo y va a ver, por ahí se va a encontrar con una frase que es esta: no perdonar equivale a tomar veneno para ratas y esperar a que el ofensor se muera. ¿Ha escuchado usted esa frase antes o la ha leído? No perdonar equivale a tomar veneno para ratas y esperar a que el ofensor se muera. ¿Cuál es la idea detrás de esa frase? La idea es esta: si yo no quiero perdonar y no perdono a alguien, y yo persisto en no perdonar y estoy esperando que algo malo le pase a la otra persona, al ofensor, no le va a pasar nada malo. Al que le pasan las cosas malas es a mí. Entonces, ese es un argumento para decir debemos perdonar. Y creo que tiene mucha razón esa frase. Pero lo que no creo es que sea una frase que venga de la enseñanza de la Biblia. Porque esa no es una enseñanza de la Biblia. Y el gran problema, mis amigos, es que muchas veces se enseña, aún desde los púlpitos, se enseñan principios que no son bíblicos. Y la razón para perdonar, mis amigos, no es para sentirme bien, no es para estar sano. La razón para perdonar no es que yo pueda sentirme en paz, sentirme tranquilo, no es para que yo esté o tenga salud emocional y mental, aunque, y quiero volverlo a decir, sí es así, sí funciona así, pero no es la razón principal por la que nosotros debemos perdonar. El problema es que todo se ha centrado en el hombre. Todo es para mi beneficio, para mi bien. Entonces, hablando del perdón, le dicen a alguien: mira, no, perdonalo porque al final es por tu bien, no importa a esa persona, pero es por tu bien, perdonalo. Y no es cierto. O sea, déjeme aclararlo. Sí, es por nuestro bien, sí. Es bueno perdonar y nos cae bien, sí. ¿Esa es la razón principal para perdonar? No, no es la razón principal. Hay una razón superior y es la razón importante en realidad. Y de eso vamos a hablar hoy, que es lo que enseña la Biblia en el tema. Y quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. El mensaje de hoy se basa en el pasaje de Mateo 18 y vamos a estudiar del 21 hasta el 35, pero como introducción leemos una pregunta de Pedro a Jesús y su respuesta, que son versos 21 y 22. Y dice la Biblia: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús. Ese entonces, cuando usted está leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y se encuentra con una frase como una palabra como esa, entonces, lo que indica es que tiene relación con lo anterior. ¿De qué estaba hablando Jesús en el mismo capítulo, pero antes? Estaba hablando acerca de el perdón. Estaba hablando acerca de cómo tratar las ofensas dentro de la iglesia. De eso estaba hablando. Entonces, en ese contexto, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? No esperó respuesta. Él se contestó: hasta 7 veces. Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, la respuesta de Jesús fue sorprendente para todos, porque la enseñanza de los rabinos era que había que perdonar al prójimo 3 veces. Eso es lo que todos los judíos sabían. Y aquí, por ejemplo, voy a leer un par de citas de 2 rabinos. El rabí José ben Hanina decía:
el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Y el rabí Yosef ben Yahudá dice, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta vez, ya no se le perdona. Ahora, ¿de dónde salió esa idea? Esa supuesta prueba bíblica de eso sale del libro de Amós. En el libro de Amós, al principio del libro, hay varias citas o varias palabras de Dios, donde menciona 3 y 4 en el contexto de pecado y perdón. Miremos una. Amós 1:11, la primera parte dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, Edom era un pueblo, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Está diciendo, 3 veces lo perdono, la cuarta no. Entonces los rabinos dedujeron esto. Si Dios, siendo Dios, perdona 3 veces, ¿quién es el hombre para ser más que Dios? ¿Cuántas veces tiene que perdonar el hombre entonces? Según ellos, 3 veces. Ahora, Pedro se creía muy generoso porque Pedro dijo, 7 veces, Señor. 7 veces. Imagínense qué barbaridad el hombre. La enseñanza normal en ese tiempo era 3, pero él dice 7. Está duplicando la enseñanza corriente y le está agregando la de él. Ahora, probablemente Pedro con eso quería apantallar y tal vez logró apantallar a sus compañeros discípulos. Y ellos deben haber dicho, wow, ese Pedro sí que bárbaro. Pero a quien no pudo apantallar fue a Jesús. Porque Jesús le respondió. ¿Y cuál fue la respuesta? No te digo 7, sino 70 veces 7. En algunas versiones dice 77 veces. Si ustedes leen, por ejemplo, creo que es la NBI, dice que Jesús respondió 77 veces. Ahora, ¿por qué hay diferencia? Esa frase de 70 veces 7 o 77 es difícil de traducir, por eso es que están las dos opciones. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos así. Jesús no estaba hablando en cuestión de números o de veces. Pedro estaba pensando en función de la ley y la ley era medible y la ley era limitada. La ley tenía ciertas fronteras que no se podían cruzar. La ley exigía cumplir con ciertas cosas muy puntuales y de una manera muy clara. Era medible. Pero lo que Jesús quiere es sacar esa idea de la cabeza de sus discípulos y decirles que el perdón no es una acción, sino es una actitud. Lo que importa no son las veces que lo haces, lo que importa es el espíritu con que lo haces. Y eso es lo que Jesús quería decir. No quería cuantificar el perdón. Imagínense que solo fueran 70 veces 7. Ya me imagino yo a mi esposita diciéndome, mira, ya te dije que vamos a usar una de la vida real. Que la ropa no va sobre el sillón, la ropa va guardada en el closet. Y que el closet tiene que ir ordenado. Esa es de la vida real. Imagínense que me fuera contando las veces. No, hombre, y tenemos 30 años de casados, yo no sé cuántas veces me hubiera, no sé qué. Pero por eso Jesús no estaba hablando de, hay parejas que se rieron, ¿verdad? Mire, la pasta de dientes, las pantuflas, los calcetines, de todo. Jesús no estaba hablando de una acción cuantificable, sino Jesús estaba hablando de un espíritu, de una actitud. Y eso es lo importante. Por eso tenemos que ponerle tanta atención a las palabras de Jesús, porque Jesús estableció el estándar del perdón. Pedro creyó haber sido muy generoso y muy bueno, pero Jesús le dijo, no, nada que ver, están lejísimos. Y es lo mismo para nosotros. La pregunta entonces es esta: ¿por qué debemos perdonar a nuestro prójimo? Y sigamos leyendo Mateo 18, versos 23 al 27.
aquí encontramos una parábola de Jesús. Una parábola básicamente es una enseñanza basada en una comparación. Vamos a ver que aquí se utiliza, a veces no está esa palabra, pero en la mayoría sí. Se puede comparar a, eso es una parábola. Entonces dice, leamos, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Si se da cuenta, Jesús no está explicando, mira, te voy a explicar por qué lo vas a hacer. No, va a la parábola, porque aquí les va a enseñar el principio. Entonces los lleva, y quiero invitarlo a que usted leamos esta parábola con los mismos, o recibamos estas palabras con los mismos oídos que las recibieron inicialmente. Las parábolas eran historias, nosotros leemos, pero ellos no leían, ellos escuchaban, y estaban diseñadas para que el oyente pudiera ponerse dentro de ese escenario. Así que él dice, cierto rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya vamos a explicar eso más adelante. Esta versión nos ayuda mucho a entender a qué se refiere, porque hay unos paréntesis y dice 216 toneladas de plata. Eso era más o menos el equivalente a 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Y esta es la primera escena de esta parábola. Quiero llamar su atención a esto. Dice, porque el reino de los cielos se compara a el reino de los cielos. Jesús está hablando del reino de los cielos. Por cierto, reino de los cielos, en Mateo, se usa más esa frase en Mateo que en otro evangelio, pero es lo mismo que cuando Lucas dice reino de Dios, está hablando de lo mismo, es el reino de Dios. Ok, Jesús está hablando aquí de un principio del reino. Esto no es algo que uno puede decidir si le gusta o no le gusta, si lo usa o no lo usa, sino esto es un principio. Por ejemplo, la ley de nuestro país dice que nosotros no podemos robar. Y si usted se roba algo, lo pueden acusar, lo vienen a traer la policía y se lo llevan preso. Porque no se puede robar. Y hay muchas otras cosas que uno no puede hacer y otras que sí. Este es un principio igual. No se puede obviar y no se puede violar. Y si se viola, no se puede salir impune. Hay un castigo. Entonces, esto es para nosotros, porque nosotros somos discípulos del reino. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y Jesús no está hablando de algo nuevo, es algo que Él le enseñó también en el Sermón del Monte, Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. La misericordia es un principio del reino. Un cristiano que sea un tipo abusivo, arrogante, que sea explotador y que abuse de todos, no puede ser un cristiano, perdóneme, pero no puede ser. Porque si un principio es misericordia, ¿cómo es que alguien dice que es cristiano y no es misericordioso? Ese es el punto. Ok, entonces dice, llegó uno que le debía 10,000 talentos o 216 toneladas de plata. Ahora, ¿cómo es posible que alguien le pudiera deber tanto a un rey? Probablemente, bueno, primero, Jesús no está hablando de un rey judío, de un rey de Israel, porque Dios había establecido esto. Deuteronomio 23:19. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Eso dijo Dios. No le cobren intereses a sus hermanos. Así que esto no podía hablarse de una corte israelita. Tenía que ser una corte oriental pagana. Lo más probable es que era una persona que había recibido un préstamo, un crédito, digámoslo así, de parte de la corona, de parte del rey. Ahora, la usura oriental es bien conocida en todo el mundo. Y la usura hace impagables las deudas.
Cualquier parecido con la realidad de su estado de cuenta de la tarjeta de crédito no es casualidad. Así funciona. Por eso hay que tener cuidado con eso. Ok, entonces un préstamo de no sabemos cuánto se volvió una deuda inmensa. Una deuda que para los que oyeron esa parábola la primera vez fue chocante, porque ¿cómo es posible que alguien pueda llegar a deber tanto? Para ponerlo en contexto, los impuestos que se recogían en la región de Judea, Idumea y Samaria, que eran regiones de Palestina, alcanzaba al año 600 talentos. O sea, todos los impuestos que se recogían en esas 3 regiones eran 600 talentos. En una región mucho más rica, Galilea, donde estaba el lago el lago de Genesaret o el mar de Galilea, era muy rica por todo el comercio y por toda la industria pesquera. Allí se llegaba a recaudar 300 talentos al año. O sea que la deuda que este hombre tenía era más que los impuestos de Judea, Idumea, Samaria y Galilea juntos por 10 años. Era una cantidad estratosférica, terrible, grandísima. Ahora, la gente cuando escuchó esto debe haber preguntado, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pagó? Porque yo creo que ustedes ya están empezando a pensar en eso. Jesús no se detiene en eso. Jesús no se detiene a decir de dónde vino. Jesús no se detiene a decir cómo lo pagó, sino Jesús va a este punto. Lo que Jesús quiere dejar claro es esto. Es una deuda gigantesca y tan grande que por ser tan grande es imposible de pagar. Es imposible de pagar. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el rey dijo, bueno, como no me puede pagar, véndanlo a él, vendan a la esposa, vendan a los hijos, vendan lo que tenga y lo que se recaude me lo traen. Ahora, quiero aclarar esto. Esto no era venganza. El rey no se estaba vengando. Como no me puedes pagar, te voy a vender. No. Tampoco era un castigo. Te voy a castigar porque no me podés vender. Perdón, no me podés pagar. Te voy a vender a vos y a tu familia. No era un castigo. Eso era un negocio. Lisa y llanamente era un negocio. Para el rey no había nada personal ahí. Eso era, yo te di dinero, me tenés que devolver mi dinero, no me lo devolves, te voy a vender. Eso era lo que la ley a él le permitía. Él tenía derecho de hacer eso. Él no estaba actuando como con venganza ni con deseo de dañar, sino simplemente estaba actuando de acuerdo a el derecho que él tenía. Ahora, esto no era nada nuevo. En el Antiguo Testamento también se menciona, 2 Reyes 4:1. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Lo mismo. Era una costumbre, no es algo que Dios estableció. Se menciona en la Biblia como una forma de entender lo que pasaba, cómo eran las cosas. No es que Dios lo haya establecido. Ahora, Jesús quiere dejar claro esto. Y toda la gente lo entendió así. Cuando Jesús lo explicó y oyeron que iba a venderlos, toda la gente pensó, tiene su derecho, tiene el derecho, está actuando con justicia. Esto es justicia. Justicia es hacer lo correcto, lo que el derecho permite. Eso pasó. ¿Y qué pasó entonces? El siervo cayó postrado, imagínese usted al hombre llorando ahí tirado en el suelo y diciendo, tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. En otras palabras le estaba diciendo, por favor, deme otra oportunidad para que le pague. Ahora seamos honestos. ¿Usted cree que le podría pagar? O sea, ¿qué podía cambiar de un día al otro? ¿Qué podía cambiar de un tiempo al otro? Era una deuda tan inmensa que no era imposible pagar. Lo único que él estaba buscando era tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para huir, tal vez, no sé. Tiempo para tratar de hacer algo y esperar que pasara un milagro, no sé. Pero en realidad él no tenía ninguna posibilidad de pagar. Y eso es lo que Jesús quiere remarcar. Era una deuda imposible de pagar, no se podía pagar.
Así que había dos caminos. Uno era actuar con justicia y hay otro camino. Actuar con gracia o misericordia. Y dice Jesús en la parábola que el señor de aquel siervo, el rey, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es compasión? Es misericordia. Es sentir tristeza por la condición de alguien y sentirse impulsado a actuar en su favor, porque hay que hacer algo, no lo podemos dejar así. Eso es compasión. Pero la compasión no solamente fue, yo quiero ayudarlo y voy a ver cómo lo ayudo. No, lo hizo. ¿Qué hizo primero? Lo soltó. Recordemos que el hombre llegó ahí y estaba rodeado de los soldados, la guardia real. O sea, el tipo no se podía ir de ahí. El tipo estaba agarrado. Así que los guardias se hicieron a un lado para que él se pudiera ir, pero no solo eso. Recordemos que el hombre pidió tiempo para pagar, pero dice que el señor, el rey, le dijo, no, le perdonó la deuda. El rey renunció a su derecho de cobrar lo que era de él y canceló la deuda. Ahora, esto nos lleva al primer principio, la primera cosa importante. ¿Por qué debemos nosotros perdonar? Nosotros debemos perdonar porque nosotros nos vemos retratados en lo que ese hombre vivió. Debemos perdonar porque nosotros recibimos gracia en vez de justicia. Nosotros recibimos gracia en vez de justicia. Jesús no estaba contando un cuento, Jesús estaba contando o ilustrando una realidad del reino. La Biblia dice que nosotros tenemos una deuda con Dios y es una deuda impagable. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia enseña que todos hemos nacido con pecado. Desde que nacimos, nosotros ya nacimos con la naturaleza pecaminosa ahí. Nosotros todos somos pecadores. Y nadie puede agradar a Dios. Isaías dice que ni las mejores obras nuestras, humanas, pueden agradar a Dios. Y él la compara con algo terrible, porque dice que la mejor obra humana se compara a los trapos de inmundicia. Así dice él. ¿Cuáles eran esos trapos de inmundicia? Eran los trapos con que se limpiaban las llagas supurantes los leprosos. No solamente lo terrible de la situación de ellos, no solamente lo terrible de cómo se miraba, no solo lo terrible del olor que eso tenía porque era podredumbre, y ellos se limpiaban con esos trapos, y esos trapos son a los que se les llama trapos de inmundicia. Entonces, nuestra mejor obra delante de Dios es como eso. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos perdidos, mis amigos. No hay forma de pagar. Todos pecamos y la paga del pecado es muerte. Si Dios nos trata con justicia, lo que nos corresponde es muerte. Punto. Se acabó. No hay otra. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos en la misma situación que ese deudor. Tenemos delante de Dios una deuda impagable. Y déjame decirlo de esta manera. Era tan grande la deuda que la única forma de resolverla fue que Dios diera a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Esa fue la única manera de que nosotros pudiéramos pagar, o mejor dicho, de que esa deuda fuera pagada, no que nosotros la pagáramos. Entonces nosotros nos vemos reflejados en ese deudor con una deuda impagable. El rey tenía el derecho de actuar con justicia, pero tenía la prerrogativa de actuar con gracia. Y el rey escogió la gracia. Efesios 2, del 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia claramente enseña que Jesús en la cruz pagó el precio por nuestro pecado y el Padre nos perdonó a causa de ese sacrificio
y nos justificó por la vida santa de Jesús y por su muerte. Y su resurrección solo es la demostración de que Dios aceptó ese pago. Por eso nosotros, mis amigos, somos salvos. Si hubiéramos sido tratados con justicia, estaríamos en el infierno o iríamos al infierno. Pero fuimos tratados con gracia. Déjenme ponerlo de esta manera. Cuando yo empecé a trabajar tenía 17 años y yo trabajé en un banco al principio. La primera Navidad que yo estaba trabajando, ya tenía como 10 meses de trabajar, todavía era considerado nuevo porque había compañeros que eran expertos. Yo trabajaba en la caja. El 24 de diciembre me pasó algo. Yo estaba trabajando y el 24 de diciembre trabajábamos hasta el mediodía y el banco acostumbraba a hacer la fiesta de Navidad para todos los empleados el 24 a mediodía. Terminábamos de trabajar entonces y después nos íbamos a un hotel donde era la fiesta. Y había regalos y había de todo. Esa vez estaba yo ahí trabajando y ya eran como las 11 de la mañana y estaba pensando, bueno, de ahí nos vamos a ir, voy a ir a la fiesta, después me voy a ir a la casa y la vamos a pasar bien. Y me llamaron por teléfono, me llamaron del departamento de compensaciones del banco, que son los que se encargan de revisar las operaciones que se hacen a través de cheques con otros bancos. Me llamaron y me dijeron, mira, vos sos el cajero número, no me acuerdo, 4. Sí. Tenemos un cheque de 100,000 quetzales que no tiene número de cuenta al cual fue depositado y el cheque rebotó porque no tiene fondos. ¿Qué hacen eso? Los bancos, ¿qué hacen cuando eso pasa? Los bancos van a la cuenta donde se depositó el banco y debitan el dinero y se acabó. O sea, un crédito, un débito, cero. El problema es que en la unidad de compensaciones no sabían a qué cuenta o debitarle ese dinero, porque ellos decían que no tenía número de cuenta atrás, algo que era imperdonable, porque nosotros sabíamos que tenía que ponerlo, tenía que estar ahí. Y entonces yo todavía le dije al compañero, mira, ¿y qué hacemos? Mira, te lo vamos a cargar. ¿Qué significa cargar? Significa te lo vamos a cobrar a vos. Por supuesto, no inmediatamente, pero me lo cargaban a mí, quiere decir que me iban a hacer un descuento mensual para poder pagar eso. Alguna vez me cargaron, sí, dinero por 100 quetzales o cosas así. Pero estábamos hablando de 100,000 quetzales. Yo me quedé. Mira, y no hay otra forma. Pues si no aparece el número, te va a tocar, me dijo. Y colgó. Y yo me quedé. Mire, todos mis planes de ir a celebrar y pasar bonito la Navidad se acabaron ahí así. Me acuerdo que me fui a mi lugar, agarré la sumadora e hice un cálculo bien fácil. ¿Cuánto gano al mes? ¿Y cuánto tiempo me tomaría pagar 100,000 quetzales? ¿Sabe cuánto? 46.13 años. Eso me hubiera costado a mí. 46 años de vida para pagar eso. Yo estaba que me moría, yo estaba así, tenía que seguir atendiendo clientes, fue terrible porque no me podía concentrar. Pasaron como 15 minutos y me volvieron a llamar. Y el muchacho me volvió a hablar, no sé quién era, nunca pregunté y de verdad no me interesaba. Mira, Juan Carlos, me dijo, te quiero contar que ya encontramos el número de cuenta y ya vamos a hacer el débito a la cuenta. Así que no te preocupes, no te lo vamos a cargar. Y todavía me dice el ingrato, ahora sí, feliz Navidad, me dice. Y yo, gracias. No sabe usted qué alivio sentí yo, pero de verdad, terrible. Yo me hacía trabajando en el banco con una pierna amarrada, con una cadena, por toda mi vida, porque eran 46 años y yo tenía 17 en esa época. Imagínense, a estas alturas del juego todavía no hubiera terminado de pagar. Porque eso era la deuda que yo tenía. Pero cuando me dijeron ya no la tenés, ni siquiera la tuve, porque nunca la tuve. Pero ya no tenés la responsabilidad. ¿Cómo se siente usted de saber que esa deuda impagable que significaba que su vida terminara por la eternidad en el infierno, se pagó? ¿Cómo se siente? Gloria a Dios.
no puede uno menos que decir, Señor, gloria a Dios, gracias a Dios. Déselo fuerte al Señor. La deuda imposible de pagar fue pagada por Jesús. Entonces, esta es la base que nos permite a nosotros, o que nos lleva a nosotros a tener la obligación, y voy a usar esa palabra, el deber, la obligación de perdonar, porque nosotros recibimos gracia en vez de justicia. Pero vamos a la segunda escena de la parábola, versos del 28 al 30. Ya vimos la primera parte, veamos la segunda, son 3. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía a él 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, lo agarró del pescuezo, como diríamos nosotros, lo tenía agarrado el cuello, lo cual por cierto no era raro. Entre los romanos era permitido eso. Si alguien te debía dinero y tú te lo encontrabas y no te lo quería pagar, lo podías agarrar así y te lo llevabas a la cárcel. Imagínense cómo nos tendrían hoy. Entonces lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿No le parece eso similar, familiar? Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Hasta que pagara lo que debía. Yo entiendo que en nuestra legislación no hay deuda por cárcel, ¿verdad? Estaría llenísimo, ya no habría lugar para nadie ahí. Pero en el derecho romano sí había deuda por cárcel. Así que por eso se lo llevaron preso. Ahora, las parábolas se basan en comparaciones y la comparación nos lleva a esta segunda escena donde hay un acreedor, nuevamente un deudor y también una deuda. El acreedor ahora es aquel hombre al que se le perdonó, aquel hombre que salió de ahí feliz porque ya no debía nada, es ahora el acreedor. Y el deudor es otro consiervo, otra persona que estaba a la par de él o en la misma posición que él, que le debía, y esta es la deuda, 100 denarios. Ahora hagamos una comparación de las deudas, solo para que tenga una idea. Un denario era el pago correspondiente a un día de trabajo de un obrero. O sea que 100 denarios era equivalente a 3 meses y 10 días de salario. Un talento era una cantidad de peso, era mucho dinero, y 10,000 talentos, esta versión nos facilita las cosas y nos dice que eran probablemente 216 toneladas de plata. Ahora pongámoslo en números, pongámoslo en dinero para tener una idea, porque para nosotros nos cuesta un poquitito pensarlo así. Por cierto, para nosotros talento es una habilidad. El talento para tocar, el talento para cantar, el talento para pintar, talento para meterse en líos. Hay gente que parece que tuviera ese talento, solo en líos vive. Ahora, esa idea del talento como habilidad surge más o menos en la Edad Media, pero antes era una medida de peso. La palabra en griego era talenton y era una medida de peso. Ahora, 216 toneladas de plata. Si nosotros le ponemos precio a esa plata y le ponemos el precio de la semana pasada, la cotización internacional de la plata, estamos hablando en dinero de hoy de 160,478,280. Haceme favor la siguiente diapositiva. Hay una, esa. Es como que fuera un planeta, el de la derecha es un planeta grandísimo, gigantesco, que equivale a 160 millones de dólares de hoy. Y 100 denarios, usando el salario mínimo nacional de hoy, es el equivalente a 1,216.66. Si usted se da cuenta, ya está la tierra, es una micra a la par del otro. Es más, si lo comparamos usando una proporción, estamos hablando de que
los talentos son estos, los 216 toneladas de plata, y lo que le debía, esto le debía al rey y él fue perdonado, y lo que le debían a él era menos del 1%, era el 0.001% de todo esto. Cuando ponemos la comparación es increíble. Ahora, lo que Jesús quería era comparar. Quería decir, ahí hay una deuda inmensa, gigantesca, grandísima, y aquí hay una cosita. Eso es lo que quiere Jesús, que entendamos. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué esperaríamos que aquel hombre que dijo, no, hombre, sí, yo no, ya no tengo que pagar 160 millones? Viejo, son $1,200, tranquilo. Eso es lo que nosotros estaríamos pensando que pasaría. Y eso es lo que Jesús esperaba, o Jesús quiere aclarar que debería de pasar, pero no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Más bien lo que pasó es que aquel hombre tenía un corazón mezquino, un corazón ruin, un corazón malo, despreciable. Y lo que hizo fue ir a agarrar del pescuezo y a agarrar del cuello al otro hombre y lo metió en la cárcel. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él tenía el derecho de actuar así. Porque él estaba actuando con justicia. Y aquí es donde Jesús quiere que veamos la diferencia. Una deuda inmensa, impagable, es arreglada a través de la gracia. Y una deuda, comparativamente, muy, muy pequeñita, es arreglada con justicia. El mismo derecho que tenía el rey de mandar a la cárcel a aquel tipo y venderlo a él y a su familia, lo tenía él también. Y el mismo derecho o la misma prerrogativa que tenía el rey de tratar con misericordia al deudor, la tenía él. Pero él no usó la misericordia, sino usó la justicia. ¿Por qué debemos perdonar a nuestro prójimo, mis hermanos? Nosotros debemos perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Por eso debemos perdonar. ¿Se da cuenta cómo van caminando las cosas? No es para que yo me sienta bien, no es para que yo esté tranquilo, es que es la consecuencia de que yo fui perdonado. Le voy a decir de esta forma, no hay ninguna cosa que a ustedes le puedan hacer que sea peor que lo que usted le hizo a Dios con su pecado. Y no quiero minimizar cosas terribles que puedan haber pasado en la vida de alguien. Yo sé que hay cosas espantosas que pasan, pero ni eso se compara con el pecado delante de Dios. Por eso nosotros debemos perdonar, porque nosotros fuimos perdonados. La Biblia nos enseña, y hay varios ejemplos, pero solo le voy a hablar de un hombre que estaba tan alegre de lo que le había pasado, de haber recibido perdón, que él actuó con misericordia. Lucas 19:8. Después de la comida, Zaqueo, aquel chaparrito que se subió a un árbol, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, que por cierto, sin duda había robado, porque él era cobrador de impuestos. No quiere decir que todos los cobradores de impuestos, si alguien trabaja en Hacienda, sea así. No. En esa época era así. Solo aclaro. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Ahora, ese no fue el caso de aquel hombre. Aquel hombre demostró que su corazón era avaro, malagradecido y egoísta. Y eso es una muestra, sin lugar a dudas, que ese corazón no ha sido regenerado por el perdón de Dios. Déjeme decirlo de otra forma. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, estamos actuando así. De eso estoy hablando. Uno de los problemas es esta. Nosotros nos medimos a nosotros mismos con indulgencia, pero a otros los medimos con severidad. Nosotros nos perdonamos un montón de cosas. No, si lo que pasa es que se enojó, pero no sabe. Yo no quise hacer, yo no quise decir. Pero cuando es al revés, nosotros señalamos y decimos: es que vos tenés un mal corazón y vos pensás esto. No podemos saber qué piensa la gente. No podemos saber. Perdónenme, pero hacer eso es pecar, porque estamos juzgando, y eso dice la Biblia que no se hace. ¿Qué dice la Biblia que sí tenemos que hacer? Efesios 4:32.
sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense. Primero quiero llamar su atención. Pablo no está dando una recomendación, está dando una instrucción. Es una orden. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque hemos sido perdonados. Colosenses 3:13 dice, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, cóbresela. No dice eso. Dice, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. La Biblia nunca da una razón personal para perdonar. Siempre habla, primero como instrucción y segundo como una forma de agradar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Déjeme cerrar este punto diciendo esto. Perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. Pero es el fruto de un corazón transformado por el perdón de Dios. Perdonar no es fácil, pero es el fruto de un corazón transformado por el perdón de Dios. Y esto nos lleva a la tercera escena de esta parábola. Mateo 18, versos 31 al 34. Sigue diciendo Jesús, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. No dice se enojaron, dice se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado. Nunca le había dicho eso, ni siquiera cuando no le podía pagar, pero ahora sí se lo dice, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, y esa palabra es muy enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Esta vez el rey no actuó con misericordia, actuó con justicia y actuó con dureza. Siervo malvado, ¿qué quiere decir eso? Moralmente corrupto. Estás corrupto. Ahora, no es que ese rey, porque era un hombre, aunque Jesús contaba la parábola, estaba hablando de un hombre. No es que el hombre pudiera ver el corazón y decir, adentro hay corrupción. No, es que sus acciones son corruptas, es corrupto. Porque ningún buen árbol da mal fruto y ningún mal fruto. ¿Otra vez? Ningún árbol bueno da fruto malo y ningún árbol bueno da. Usted ya me entendió, ya me hizo bolas. Que se me trabó, pero ya me entendió. La forma como te comportas es lo que demuestra lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿por qué le dijo corrupto? ¿Por qué le dijo malvado? Miren, el asunto no es este, hay que separarlo. No es por la deuda. La deuda ya estaba perdonada. No fue por la deuda, fue por la actitud. Ese era el problema, la actitud de aquel hombre. Y dice que los entregó a los verdugos. Ese término se usaba para un carcelero que tortura. Una cosa es el carcelero que cuida que los presos no se escapen y la otra es el verdugo que tortura a los presos y usa esa palabra. O sea, si se da cuenta, aquel hombre metió preso al que le debía los denarios y lo llevó a los carceleros, pero el rey lo mandó a él con los que torturan. Fue peor lo que le pasó a este hombre. Y agrega, hasta que pagara todo lo que le debía. Ahora, hay que entender aquí, la deuda que ella estaba pagada, pero aquí ahora el rey le está cobrando otra deuda y es su falta de misericordia. Hasta que lo pague. ¿Cuánto tiempo? No tenemos idea, pero debe haber sido horrible. Como resultado de su mala actitud, se le retiró la gracia y se le trató con justicia. Justicia, ¿querés, hijo mío? Aquí está tu justicia. Mire, nosotros a veces cuando oramos, cuando alguien nos ha ofendido, le decimos al Señor, es que, Señor, yo no pido venganza. De eso vamos a hablar la próxima semana. Este mensaje tiene dos partes. La primera es por qué perdonamos y la segunda será la otra semana, el otro domingo,
es cómo perdonamos. También la Biblia lo muestra. Y nosotros a veces oramos, Señor, lo que yo quiero es justicia. Cuando en realidad lo que nosotros queremos es que el otro sienta lo que nosotros sentimos. Eso no es justicia. Eso se llama venganza. Y eso es o nos pone en la misma categoría de este hombre malvado. Ahora, ¿por qué Jesús expresó que el rey actuó de esa manera? Y esta es la tercera razón por qué nosotros debemos perdonar. Es esta: el Señor espera que nosotros perdonemos. La Biblia en muchos lugares dice y nos da la orden, pero aquí Jesús no está diciendo perdonen, no, está esperando que perdonemos. Jesús está enseñando que lo que el rey del reino de Dios, que es por supuesto el Señor, espera, por supuesto que también es un mandato, pero Él espera que lo haga, es perdón. Miren, es como esto: nosotros en la casa les enseñamos a los niños desde chiquitos a lavar trastos, a lavar ropa, a hacer su cuarto, y ahí con altibajos, pero ahí va la cosa, todos lo hacen. Soy honesto, digo con altibajos, eso es honestidad. Pero todos lo aprendieron a hacer. Ahora, hay cosas que yo le digo, vale, mira, hay que decirle a perdón, así le decimos a ellos, estos chicos, hay que decirle a los chicos que hagan esta cosa. Y vale, me dice, es que ellos lo deberían de hacer. Ellos lo deberían de hacer. Es que no hay que recordarle, ellos lo deberían de hacer. Y entonces, cuando de verdad pasa y no lo hacen, entonces ahí me meto yo y ya voy, mira, ta. Pero debería de hacerlo. Es la misma cosa. El Señor espera que nosotros lo hagamos. Es que miren, no nos deberían de estar recordando que tenemos que perdonar. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que Jesús quiere decir aquí. No tengo que estarle recordando, perdonen. ¿Cuántas veces? 7, no, 70 veces 7. O sea, sin contarlas. O sea, nuestra actitud debería de ser, porque eso es lo que el Señor espera. Y quiero tomar lo que dije al principio. Innegablemente hay beneficios personales por perdonar. Sí, claro que sí. La presión arterial mejora, duerme mejor, ya no es un corazón amargado, se siente más tranquilo, tiene mejores relaciones. Sí, todo eso es cierto y es bueno. Sí, mis amigos, y por eso ese es un beneficio. Pero la razón no es esa. La razón es esta: Dios espera que tú perdones. Dios espera que tú perdones. ¿Por qué? Porque tú recibiste perdón. Y ninguna cosa, por terrible que haya sido, se compara con la ofensa que tú le has hecho al Señor con tu pecado. Por eso nosotros tenemos que perdonar. Jesús lo dijo así en Lucas, capítulo 17, 4. Aunque peque contra ti, está hablando del hermano, 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. En Lucas 23, 24, Jesús dijo, Padre, y esto es el ejemplo máximo. Jesús está en la cruz. Ahí están enfrente de él los soldados y la gente que se está burlando de él. Sin duda alguna lo escupieron. Jesús estaba desnudo, no como en las fotos que nosotros vemos que está tapado, porque eso es, ni nadie se atrevía a representar a Jesús desnudo, pero lo más probable es que sí estaba desnudo. O sea, la vergüenza era horrible. Estaba golpeadísimo, sangrante, colgado ahí bajo el sol. Estaba ahogándose por la posición en la que estaba. Era lo peor. Piensa en lo peor y todavía se queda chiquito. Y ahí Jesús, ¿qué dijo? Mire, Jesús pudo haber hecho esto. Jesús pudo haber dicho, ángeles del cielo, sáquenme de aquí. Y bajan todos los ángeles del cielo y se llevan a Jesús y destruyen el mundo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí lo pudo haber hecho. Porque Él es Dios y Él tiene todo el poder. Pero no lo hizo. No lo hizo por amor a usted y a mí. Y en lugar de eso, dijo estas palabras. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie le pidió perdón ahí. No, qué bárbaros, es que si yo hubiera estado ahí, si usted hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo. Es la verdad.
Esa es la verdad. Así es que ese es el corazón humano, mis amigos. Pero Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos da el ejemplo, Jesús nos da la orden, y si no lo hacemos es simplemente porque no queremos hacerlo. Esa es la verdad de las cosas, mis amigos. Y no lo voy a maquillar, esa es la realidad. Si no perdonamos, no lo hacemos porque no queremos. Salmo 103, 8 y 10 dice: mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. Verso 10, no nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Nosotros somos ese deudor que tenía que haber ido a venderse él y a toda su familia. Pero lo que no debemos ser es aquel deudor que fue perdonado, que fue tratado con gracia, pero después trató con justicia a los otros. Y eso nos lleva a la conclusión. El último versículo, verso 35, Mateo 18. Aquí Jesús da el golpe, por decirlo de una manera, tal vez no la mejor. Así también, así como le pasó a aquel tipo que por no perdonar fue a parar con los torturadores. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Mire cómo son las cosas. Primero en una historia, un rey, un deudor, una deuda, después el deudor perdonado que no perdona, una deuda chiquita comparada con una grande. Y entonces el rey manda al deudor a la cárcel y la gente que oyó eso debe haber dicho: bien hecho, así tienen que tratar a ese tipo por rata. Y la gente debe haber dicho: bien, que lo hayan metido a la cárcel. Ahí que se quede, se lo merece. Pero entonces Jesús lo cambia todo y dice: así también, ya no es la historia, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Yo me imagino, Jesús no necesitó hacer así. Solo me imagino que Jesús hizo esto y al ver a la gente supo que estaba hablando con ellos. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Para sentirnos bien? No. ¿Nos sentimos bien después de perdonar y tenemos beneficios? Sí, por supuesto. Pero no debemos perdonar por eso. Debemos perdonar porque esa es la voluntad de Dios. Porque es la consecuencia natural de haber recibido su perdón. Por eso debemos perdonar. Ya basta de centrar el evangelio en el hombre. El evangelio está centrado en Dios. Y perdonamos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Perdonar es evidencia de un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo. No es fácil, no es fácil. Hay cosas que son más fáciles de perdonar que otras, sí. Hay cosas que son muy difíciles de perdonar, yo estoy de acuerdo en eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es decir: no puedo perdonar. Con eso no estoy de acuerdo. Y no porque yo sea gran cosa, porque a mí no me haga caso. La Biblia dice eso. Jesús dice que vivir negándose a perdonar es vivir en pecado. Y vivir en pecado tiene consecuencias para el pecador. Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Y que respondas tú esta pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que necesita ser perdonado? Tal vez ahora mismo se te pasó la cara de alguien por ahí. Si hay alguien que necesita ser perdonado por ti, tienes que tomar una decisión. No actuar con justicia,
Podrás tener toda la razón para tratar mal, pero no es eso. No es tratar con justicia, es tratar con gracia, como tú recibiste de gracia. Cierre sus ojos, por favor, y permítale al Señor que le hable mientras somos ministrados con este canto. Menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, queremos pedirte que nos perdones, Señor, porque no actuamos como deberíamos de actuar, porque no hacemos lo que tú esperas que nosotros hagamos. Señor, sin duda alguna, todos tenemos algo que perdonarle a alguien. Tal vez es muy grande, tal vez es muy pequeño, tal vez es muy profundo, tal vez es muy superficial. Tal vez fue en el tráfico un día, tal vez fue dentro del seno de la familia. Pero sin duda alguna todos tenemos algo que perdonarle a alguien. Señor, a veces lo disfrazamos de se me olvidó. Pero eso no resuelve las cosas. Te pido, Dios, que nos perdones. No queremos ser como ese tipo ingrato, malvado, como ese hombre de corazón mezquino, ruin, quien recibió perdón, gracia, pero quiso cobrar con justicia. Señor, quebranta nuestro corazón, como lo acabamos de cantar. Quebranta nuestro corazón y muéstranos cómo nosotros podemos hacer lo que debemos hacer. Tal vez hay algunos que necesitan ir hoy a pedir perdón, porque no eres el ofendido, sino fuiste el ofensor. Pero también tienes responsabilidad en el asunto. Tal vez tú puedes llamar a alguien o escribirle a alguien para otorgar tu perdón. Y no se trata de que te pidan perdón necesariamente,
sino se trata de cumplir tú con tu responsabilidad delante de lo que Dios ha hecho por ti. O tal vez es alguien a quien ya no le puedes perdonar o no le puedes decir que lo perdonas porque ya murió. O es inalcanzable para ti por cualquier razón. Entonces, bajo esas circunstancias, decide en tu corazón hacerlo. Y el Señor que te mira en lo profundo, Él sabrá. Y Él bendecirá tu actitud y tu acción. Si tienes que perdonar, yo te animo en el nombre de Jesús hoy a que lo hagas. Hoy, no mañana. Hoy es el día de liberación para ti. Porque aunque no perdonamos para ser beneficiados, sino para honrar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, innegablemente hay bendición para nosotros. Aquel deudor fue soltado, fue dejado libre y fue perdonada su deuda. Nosotros, mientras retengamos el perdón para alguien, también tenemos una deuda con el Señor. Y esa deuda se suelta, se perdona finalmente cuando nosotros decidimos también perdonar. Señor, tal vez hay algunos que la ofensa ha sido una ofensa que no podemos ni imaginar. Solamente tú puedes obrar en sus corazones. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres y dirijas a mis hermanos para que lo puedan hacer y que puedan ser libres de eso que aqueja su corazón. Tal vez por eso tú has permitido que haya incomodidad en el corazón de algunos, porque tú quieres arreglar eso de una vez por todas. Bendito Señor, queremos perdonar porque fuimos perdonados. Ayúdanos a tratar con gracia como recibimos gracia. Ayúdanos a dar de lo que tú nos diste, Señor, porque recibimos de gracia y queremos dar de gracia. Señor, queremos caminar contigo y honrarte a ti. Bendito Dios, salimos de este lugar y yo te pido que, Espíritu Santo, sigas hablando a nuestro corazón y nos muestres, Dios, aquellas cosas que debemos corregir para poder caminar en rectitud delante de ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por este tiempo de encuentro contigo. Salimos con un corazón agradecido, pero también comprometido a honrarte, a obedecerte en lo que tú nos mandas. Te pido, Dios, que nos bendigas, que bendigas a cada familia y que prospere, Señor, aquello que les has entregado. Señor, que bendigas las ofrendas que traemos al alfolí como un acto de gratitud a ti, como un acto no de pagar, no de devolverte, sino de agradecerte lo que has hecho. Una forma de honrarte, Dios, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y te pido que tú hagas abundar de tu gracia, de tu amor y de tus bendiciones sobre tu pueblo. Señor, salimos gozosos, salimos, Señor, caminando en ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas.